Por eso siempre le he visitado, amén. Pero bueno, Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Cuánto dicen amén? Dios es un Dios limitado, y Dios es un Dios ilimitado, amén, y quiere usarse de una manera gloriosa, amén. Estoy pasando una serie en mi iglesia que se llama Principios del Reino de Dios, amén. Dígale a su hermano que está a su lado, Principios del Reino de Dios, amén. Entonces Dios quiere que entendamos que nosotros, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él nos vino a instaurar una nueva religión, amén. Él nos vino a traer una nueva religión, porque cuando Jesús vino había mucha religión, amén. Incluso Jesús mismo increpó a los escribas y fariseos, y les dijo: escribas y fariseos hipócritas, ¿cierto? Porque habían vivido una religión en su vida que no le agradaba a Dios, amén. Entonces, cuando Jesús vino, no venía instaurando una nueva religión, sino que Él vino trayendo el reino de Dios. Diga conmigo, Jesús trajo el reino de Dios, amén. Entonces hay una diferencia en el reino de Dios y en la religión, amén. La religión te condena, la religión te pisotea, la religión te dice que te muestra un Dios que te condena, un Dios que está con un garrote esperándote para castigarte cuando cometes un error, amén. Pero Jesús dijo: no, yo traigo algo diferente. Mi mensaje es un mensaje del reino de Dios, es un mensaje diferente, pero que no ha venido a abogar la ley, sino a cumplir la ley de Dios, amén. Y eso Jesús comienza su ministerio, hermanos, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el Evangelio, amén. Estas son las palabras del principio del ministerio de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Jesús comenzó, hermanos, su ministerio a los 30 años. ¿Por qué? Porque a los 30 años Jesús cumplió su mayoría de edad. A los 30 años en Israel se cumplía la mayoría de edad, y entonces el joven, después de 30 años de vivir la obediencia como hijo, pasaba al lugar, al nivel de autoridad. Diga conmigo, nivel de autoridad. Diga a la persona que está a su lado: Dios quiere llevarte a un nivel de autoridad, amén. Entonces yo he venido desde Chile, hermanos, a decirte que Dios te quiere llevar a un nivel de autoridad, a un nivel de bendición, el cual tú no te puedes imaginar, amén. Jesús vivió 30 años como hijo, amén, y vivió la obediencia como hijo. Fue obediente a sus padres. Él trabajó como carpintero junto a su padre, aprendió el oficio, hermanos, hizo, hermanos, obediencia a su madre, obediencia a su padre durante 30 años. Desde que nació hasta sus 30 años, Jesús cumplió la obediencia como hijo. Diga a su hermano que Jesús tiene que cumplir la obediencia como hijo, amén. Entonces yo quiero decirte en esta noche que para que lleguemos a un nivel de autoridad necesitamos vivir la obediencia como hijo, amén. Y mientras vivo mi obediencia como hijo, estoy en un proceso de madurez. Diga conmigo, proceso de madurez, amén. ¿Por qué hay gente que no tiene todavía la autoridad? Porque todavía no ha sido maduro espiritualmente, amén. Entonces mientras no haya madurez, no hay autoridad. Mientras no haya madurez, tiene que haber obediencia. Diga conmigo, obediencia como hijo, amén. Entonces, mientras usted viva de la obediencia como hijo, va a llegar un momento en que Dios te va a dar autoridad para cumplir el propósito de Dios. Cuando Jesús llamó a los discípulos y los llamó a cada uno de ellos, llegó un momento en que Él les dio autoridad y dijo: todo porque me les doy autoridad, amén, para hallar serpientes, escorpiones, y para hacer derribar, destruir toda obra del enemigo, para poner las manos sobre los enfermos y ser sanos, amén. Entonces Cristo les dio la autoridad. ¿Por qué? Porque cumplieron el proceso de obediencia como hijos, amén. Entonces yo quiero que entiendan en esta noche que necesitamos madurar, necesitamos cumplir el tiempo de obediencia. Hay gente que se quiere adelantar, amén. Por eso dice la Biblia, hermanos, en el libro, hermanos, de Lucas, cuando habla del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo le pidió la herencia a su padre y se la pidió antes de tiempo, amén. ¿Cuántas veces la historia del hijo pródigo? ¿Por qué el hijo pródigo es condenado en la Biblia? ¿Por qué es condenado? Sobre todo por el escriba fariseo, por la religión, era condenado, amén. Porque él violó la ley de la herencia. Diga conmigo, la ley de la herencia, amén.
Entonces, ¿qué significa esto? La ley de la herencia es la ley que había sido establecida que a los 30 años el varón cumplía la mayoría de edad, sea primogénito o sea el segundo, cumplía los 30 años la mayoría de edad. La diferencia entre el primogénito y el segundo es que el primogénito recibía una doble bendición. Diga conmigo, yo quiero recibir la doble bendición. Yo quiero recibir la doble bendición. Amén. Me estoy dando a entender en esta noche. Entonces, la única diferencia entre el primogénito y los que venían después, los varones, es que el primogénito tenía la doble, amén, la doble bendición, amén, más el segundo o el tercero recibía solamente una bendición, amén, pero el primogénito tiene la doble bendición, amén. Entonces, este hijo pródigo no era el primogénito, amén, el primogénito tenía un hermano mayor y ese era el primogénito y él tenía una doble bendición. Amén. Entonces, ¿qué hizo este joven? Violó la ley de herencia porque pidió su herencia antes de alcanzar la madurez, antes de tener una mayoría de edad. Amén. Entonces, el hijo pródigo le pidió la herencia a su padre antes de alcanzar la mayoría de edad. Se la pidió y ¿qué hizo? Violó la ley de la herencia. Amén. Dice que juntándolo todo se fue a una provincia lejana donde malgastó sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué el joven hizo esto? Porque no sabía administrar los bienes, no sabía administrar la herencia. Por eso encontramos en la Biblia que dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, el heredero, si es niño, no puede hacer uso de la herencia. El heredero, hermanos, si es niño, no puede hacer uso de la herencia. Igualmente el esclavo está en la casa, pareciera que fuera señor de todo, pero no lo es, porque es un esclavo. Entonces, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo. Eso es lo que quiere decir el versículo. O sea, que mientras que el heredero sea niño, es igual al esclavo. Es señor de todo, pero no puede tomar nada porque no tiene ni la autoridad ni la capacidad de administrar la herencia. Diga conmigo, necesitamos capacidad para administrar herencia. Para administrar herencia. Amén. Entonces, ese es el problema. Hay gente que llega a la iglesia y se planta allí y comienza un proceso de madurez. Entonces estas personas viven en la iglesia, están ahí y están creciendo y madurando. Amén. Hasta que llegan al momento de alcanzar la madurez y entonces la herencia viene sobre su vida y pueden administrar esta herencia de parte del Señor. Pero hay gente que en la iglesia está un tiempo y luego se va. Amén. Y cuando esa persona se va, está pidiendo la herencia antes de tiempo. Porque la herencia de Dios viene a través de un Padre espiritual. Entonces quiero hablarte en esta noche, hermano, el tema de esta noche es paternidad espiritual. Digo conmigo, paternidad espiritual. Amén. Entonces, en cada iglesia hay un Padre espiritual. ¿Quién es el Padre espiritual de esta iglesia? El pastor. Porque el pastor es el que tiene una paternidad espiritual. Tenemos un Padre celestial, que es el que está arriba, ¿cierto? El Padre celestial. Dice la Biblia, Padre celestial. Pero el Padre espiritual, Pablo le dijo a los hermanos, a la iglesia, le dijo, me parece que no me acuerdo del momento a qué iglesia fue, a Corintios, por eso a Efesios. Dijo, aunque tengáis 1000 años en Cristo, hay un tutor, yo os engendré. Así que vosotros sois mis hijos espirituales. Amén. Entonces, ¿qué es paternidad espiritual? Alguien que te toma a ti para engendrar en ti el carácter de Cristo, para engendrar en ti la palabra de Dios, para meterte a ti en tu vida, la mente de Cristo, y transformar tu vida y traer una bendición sobre ti. Amén. Entonces, un padre espiritual es un mentor, es alguien que Dios lo levanta con un ministerio, un pastor, ¿cierto? Para bendecir tu vida y para hacerte crecer y alcanzar la madurez. Amén. Ese es el padre espiritual. Y aquí hay un padre espiritual, el pastor. Amén. Entonces hay gente que se va de la iglesia y se lleva consigo la herencia, pero no es el tiempo de recibir la herencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Dios lo ha revelado en Génesis capítulo 4, dice que Caín y Abel presentan una ofrenda a Dios. Pero dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, pero sí se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué pasó esto? Amén. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Sabes por qué? Porque Caín no le dio lo mejor a Dios. Y Abel dice que escogió de lo más
hermoso de ella y de los más gordos. Amén. De los animales más gordos y más hermosos los escogió. Amén. Entonces, Abel presentó una ofrenda de primicia. Diga conmigo, primicia. ¿Qué significa primicia? Significa lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Amén. Entonces, Abel presentó una ofrenda, lo primero.